Señora Directora General de Hort Uruguay, señor Vicerrector, señores decanos, autoridades nacionales y de instituciones amigas, autoridades y académicos de nuestra universidad, señores amigos de Hort, queridos graduados y sus familias. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para preparar a sus hijos y nietos para el futuro. Esperamos haber cumplido. Queridos graduados, los felicito por su graduación. La educación es siempre un emprendimiento conjunto entre educadores y alumnos. Los educadores aportamos hasta donde podemos nuestro conocimiento y experiencia, pero los alumnos deben aportar su deseo de aprender y su dedicación. Ustedes, que están hoy acá, han cumplido. Pueden estar orgullosos. Su graduación es una de las luces de este año, que lamentablemente ha tenido momentos trágicos. Este año, Uruguay tuvo su primer asesinato racista en décadas. El señor David Friend, un empresario uruguayo, fue asesinado. Su asesino declaró como único motivo el antisemitismo. El señor Friend no fue el único uruguayo, ni fue el único judío asesinado violentamente este año. Su muerte no duele ni más ni menos que las de otros. Pero fue el único asesinato por motivos racistas. Y el siglo XX nos enseñó que la violencia racista tiene consecuencias trágicas de las que nadie está libre. La justicia uruguaya se ha ocupado de este caso, pero más allá de los aspectos jurídicos o médicos involucrados, este asesinato tiene aspectos perturbadores de los que debemos aprender. El asesino había publicado sus ideas racistas y sus amenazas y las había compartido con colegas y vecinos. En la era de las redes sociales, las palabras matan. La indiferencia y la pasividad de todos nosotros permitieron que este crimen anunciado se perpetrara. 20 años de terrorismo y dictadura nos tendrían que haber enseñado que el odio y el prejuicio deben ser tomados en serio. Esperemos que la familia de David sea la última que sepa de dolor. Esperamos también que la actitud del pueblo de Paysandú, luego del asesinato, sea la que mejor nos representa y sea la que nos guíe en el futuro. En el próximo año, Hort cumplirá 75 años formando uruguayos. Desde nuestra fundación en 1942, en Uruguay, hemos buscado ayudar a la difusión de la educación y la tecnología en nuestro país. Hemos buscado acercar el mundo al Uruguay y hemos buscado acercar Uruguay al mundo a través de nuevas carreras, nuevas tecnologías y nuevos métodos de enseñanza. Desde nuestra fundación nos impulsa una misión que permanece incambiada. Nuestra misión es expandir las oportunidades educativas de los uruguayos. Nuestra misión es ayudarles a ustedes a descubrir qué hay en el mundo para ustedes y a descubrir qué tienen ustedes para aportar al mundo. Como saben, Hort es una institución judía abierta para todos. Como todos los pueblos y religiones, el judaísmo ha hecho contribuciones a la humanidad. Muchos opinan que las teorías de Freud, de Marx, de Einstein o de Jesús son las mayores contribuciones del judaísmo a la humanidad. Y sin duda, sus obras y las de muchos otros fueron trascendentes. Pero en mi opinión, la contribución más importante del judaísmo fue la sacralización de la educación. Previamente al judaísmo, y en muchos casos posteriormente, la educación existía subordinada y solo al servicio de la fe. No era necesario educarse para servir al Dios correspondiente. La educación era reservada solo a los poderosos. El judaísmo introdujo hace 27 siglos
los principios revolucionarios para la época de la educación universal, del mandato de enseñar y de la exigencia de aprender. En el judaísmo el aprendizaje tiene precedencia sobre casi todas las otras obligaciones. La escuela es más importante que la sinagoga. Enseñar a los hijos tiene la misma prioridad que alimentarlos o abrigarlos. En la tradición judía es obligatorio estimular a los hijos y a los alumnos a hacer preguntas. No buscamos formar seguidores, buscamos formar discípulos críticos. En el judaísmo existe no solo un derecho, sino un deber de disentir. Este es un legado importante a la tradición intelectual occidental. La enseñanza incuestionada no lleva a aprendizajes profundos, no lleva a personas creativas y no lleva a la circulación de nuevas ideas. El judaísmo concibe la educación como un precursor de la libertad, porque solo una ciudadanía educada puede ser realmente libre. La ignorancia es la peor forma de dependencia. Solo ciudadanos educados pueden distinguir entre artistas y propagandistas, entre periodistas y psicofantes, entre visionarios y demagogos. Queridos graduados, les espera un nuevo mundo, un mundo donde la riqueza surge del conocimiento y la creatividad. La conectividad global, la digitalización, las nuevas formas de automatización de la inteligencia les permitirán crear, diseñar, producir en Uruguay en colaboración con otros en todo el mundo. Su generación es de las primeras que tendrán las oportunidades y las amenazas de un mundo sin geografía y sin distancias. Este nuevo mundo les ofrecerá más oportunidades que nunca antes, pero al mismo tiempo tendrán ustedes que correr una carrera continua entre educación y tecnología. En un mundo en donde cada vez más tareas serán realizadas por robots, para no ser sustituidos por máquinas, ustedes tendrán que preguntarse siempre qué es lo que los hace humanos. Ya no será tan importante qué es lo que saben, sino qué saben hacer con lo que saben. Queridos graduados, hoy están en esta ceremonia por los méritos del pasado, es decir, por los años de estudio que invirtieron en esta educación. Pero este día no debe ser solo de reconocimiento del pasado, sino de su responsabilidad por el futuro. Su futuro personal, su carrera profesional, su capacidad de devolver a su familia y a todos los que creyeron en ustedes, su disposición a compartir con la sociedad los frutos de su conocimiento. Lamentablemente no existen mapas para recorrer el futuro. Su brújula tendrá que ser su conciencia, su voz interior. En este nuevo mundo en el cual la tecnología abre todos los días nuevas oportunidades, a veces es difícil entender por qué hay cosas que queremos hacer, que podemos hacer, pero que no debemos hacer porque son injustas o porque son perjudiciales para otros. En este mundo en constante cambio, todos necesitamos un marco de referencia moral que nos ayude a enfrentar nuestros temores, a controlar nuestras tentaciones, a respetar a nuestros interlocutores, a pensar en las consecuencias de nuestros actos. Los valores serán su ancla de estabilidad en el mundo turbulento que los espera. Debemos insistir en integrar sistemáticamente la ética en nuestras vidas personales, en la actividad profesional y en la vida pública. La ética de nuestros líderes es la que nosotros decidamos exigirles. Recuerden que los que mandan solo mandan porque los demás obedecemos. La demagogia, la incoherencia, la improvisación deben ser condenadas, no aplaudidas ni toleradas. Las decisiones de los líderes deben apuntar a lo que es mejor para el país, no a lo que es peor para el adversario. Recuerden a nuestros líderes que en una sociedad justa los beneficios se deben distribuir
por la justicia de los reclamos, no por el poder de los reclamantes. Siempre estén dispuestos a cambiar. Su capacidad de adaptación será más importante que su erudición. Recuerden siempre que nuestros éxitos nunca son solamente nuestro mérito exclusivo y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a compartir las recompensas. Recuerden siempre que una sociedad es juzgada por la manera que tiene de tratar a los más débiles. Sean exigentes consigo mismo, porque es un prerequisito para poder exigir a los demás. Dialoguen siempre para entender, para proponer, no para imponer. No se puede hablar si no se sabe escuchar. Recuerden que hablar bien es una destreza, pero escuchar bien es un sentimiento. Miren a su alrededor, eviten vivir en cámaras de eco, en la cual solo lean o escuchen las opiniones de los que ya están de acuerdo con ustedes. Eviten vivir en esos sistemas intelectuales monofónicos, en los cuales no ingresan ideas nuevas, no es posible el diálogo, los preconceptos se calcifican y las opiniones se vuelven inmunes a los hechos. El incentivo en estos grupos para el individuo no es actuar bien, en el sentido kantiano de la palabra. Es evitar la censura del grupo. La conciencia individual en estos grupos cerrados termina subordinada a las normas grupales, en una suerte de tercerización de la conciencia individual. Elijan siempre desafíos grandes, que los obliguen a crecer. No le tengan miedo a sus fantasías. No le tengan miedo a los sueños. En los sueños intuimos nuestras posibilidades. No le tengan miedo a tener éxito. Una sociedad sin destacados no puede progresar. Hoy en día nuestra libertad está en riesgo, porque una sociedad libre debe ser una sociedad educada. Y ese es el capital que estamos amortizando desde hace décadas sin hacer nuevas inversiones. No me refiero a inversiones económicas, que son condición necesaria, pero no suficiente para la mejora educativa. Me refiero a inversiones políticas, a inversiones en audacia para pensar diferente que en el pasado. Atreverse a contradecir a las corporaciones que se autopreservan, a tener la humildad de inspirarse en lo que hacen en otros países. Me refiero al coraje para creer que la mejora educativa no es un juego de suma cero. No todo lo que hace la educación privada va en detrimento de la pública. A pensar que la distinción importante en educación no es entre pública o privada, sino entre excelencia y mediocridad, entre accesibilidad y exclusión. En la sociedad del conocimiento que nos toca vivir, incumplir con brindar educación a los ciudadanos es el equivalente moral de la omisión de asistencia. En la sociedad del conocimiento, lo contrario de la educación es la exclusión. Si no mejoramos nuestra educación, no van a alcanzar los centros de reclusión, no van a alcanzar las asistencias del MIDES para la cantidad de jóvenes que no podrán educarse en tiempo y forma para participar de la carrera entre educación y tecnología. Nuestros líderes parecen desconcertados por la sociedad del conocimiento, en la cual el Estado ya no es omnipotente. La búsqueda de petróleo, de mega inversiones extranjeras son positivas, pero no pueden ser maniobras evasivas para dar ilusión de movimiento. No pueden sustituir los cambios inevitables que debemos realizar para buscar nuestro lugar en el mundo. Adaptarnos a este nuevo mundo va a requerir cambios mucho más rápidos y profundos que los que estamos acostumbrados. No hemos podido consensuar alternativas, revisar los memes ideológicos del pasado. Los partidos políticos se están mirando a sí mismos en lugar de mirar el futuro. Intenten ustedes ayudarlos, como nueva generación, a adaptar el presente, adaptar sus preconceptos a las necesidades del futuro. El trabajo más importante que tenemos por delante es conformar una voluntad colectiva de cambiar lo que parece incambiable.
Queridos graduados, gracias de vuelta por estar acá con sus familias. Gracias de vuelta por todo lo que nos enseñaron en estos años. Uruguay los necesita. Triunfen desde Uruguay, hagan triunfar a su país. Busquen su propio camino, sigan su propio camino, pero sepan que ORT siempre será su casa. Muchas gracias.